El tema de hoy es difícil de tratar porque genera mucha controversia y toca la sensibilidad femenina. Hemos estado desarrollando temas relacionados con lo que creemos. Entonces, también creemos que a la mujer no se le ha dado participación pública en el gobierno de la Iglesia. Y voy a tratar de ser lo más textual posible en el estudio que he desarrollado, porque el tema lo amerita. Dios ha dado a la mujer un lugar especial en la familia y en la sociedad. Debemos reconocer que la mujer está capacitada de una manera especial para un lugar que ningún hombre podría llenar de una manera satisfactoria. ¿Es la mujer inferior al hombre? Absolutamente no. No es inferior. Es lo que de pronto algunos pueden llegar a percibir, a creer que se le está dando un tratamiento como si fuera inferior. La mujer es diferente al hombre, pero no inferior. Eso lo debemos establecer muy claramente. Es diferente en su anatomía, en su desarrollo físico, su carácter y en sus costumbres. Pero vital, espiritual e intelectualmente, la mujer no solo es igual al varón, sino que en algunos casos ha demostrado superioridad. ¿Amén? Eso es cierto. Ahora, en lo relacionado a la salvación y en sus relaciones con Dios, la mujer está en un nivel igual al varón. Eso lo encontramos muy claramente en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Más adelante ahí en Gálatas, capítulo 3, verso 28, hablando de la salvación, dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero el contexto es importante que lo tengamos en cuenta ahí. Está relacionado con la salvación, con el hecho de que somos hijos de Dios. Y en ese sentido, tanto el hombre como la mujer estamos en igual condición delante de Dios. Pero así como la mujer es diferente al hombre en algunos aspectos y en algunas funciones, así también lo es en la posición que Dios le ha asignado dentro de la iglesia. Repito,
Así como la mujer es diferente al hombre en algunos aspectos y en algunas funciones, así lo es también en la posición que Dios le ha asignado dentro de la iglesia. Y entonces, esto me llevaba a considerar cómo era la situación de la mujer en los tiempos del Señor Jesús. Y en los tiempos del Señor, las mujeres judías no tenían autonomía, eran vistas simplemente como las siervas del esposo, obligadas a estar en casa, siempre sospechosas de estar impuras desde el punto de vista ritualista. Por lo tanto, constituían sin duda alguna un sector profundamente marginado dentro de la sociedad de aquel entonces. El Señor Jesús jamás dijo o hizo algo que pudiera resultar lesivo para la mujer. Nuestro amado Señor, que es justo, que es santo, Él jamás dijo o hizo algo que pudiera resultar lesivo, contrario para la mujer. El Señor se puso decididamente de parte de los marginados, y la mujer era marginada y maltratada en la sociedad judía de entonces. Por eso, su mensaje fue también una verdadera buena noticia para las mujeres. El Señor Jesucristo es el libertador por excelencia. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Y este es un mensaje que no solamente cubre a la mujer en su necesidad, sino que cubre a toda la raza humana. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. El propósito de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, a este mundo, fue a ofrecernos libertad a hombres y mujeres. Ofrecernos libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud del pecado. Tristemente, la actitud de la mayoría de las personas es la misma de aquellos israelitas que llegaron a decir: jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos no eran conscientes de que eran esclavos del pecado, que necesitaban ser liberados de esa esclavitud, y que el único que los podía liberar era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para darnos libertad, hacernos libres.
No conocemos cuál es la condición, el estado de tu vida presente. No sabemos cuáles son tus luchas, tus problemas que amargan tu vida. Tal vez estás en esa búsqueda de poder ser libre de alguna atadura, de alguna adicción. Tal vez has buscado opciones diferentes y todavía no eres libre. El mensaje que el Señor tiene para ti en esta mañana, la buena nueva, la buena noticia, es que hay uno que te puede dar plena libertad de la esclavitud a la cual estás sometido y por el cual estás sufriendo. Y esa persona no es otra que la persona del Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La mujer ha sido introducida por Cristo y su Evangelio a una posición de honor y libertad. Han liberado a la mujer de la posición degradada que tenía en muchos países bajo el paganismo. Pero mientras desarrollaba el estudio, pensaba que no solamente era un problema de la mujer en el paganismo en esos países de Oriente, sino que es un problema que toca con nosotros acá en nuestro país, Colombia. Es algo mundial. No es sino ver las noticias y ver el trato injusto que se comete con la mujer. La violencia intrafamiliar, ¿cierto? Pero también el trato en los diferentes estamentos. En estos días, viendo una noticia, se trataba el tema de por qué a una mujer se le paga menos que al hombre si está desarrollando la misma función. Entonces miren que el problema no solamente era de allá, ni es de unos países lejanos, no, ese problema lo tenemos acá. La buena noticia del Evangelio y del Señor es que el Señor ha venido a rescatar a la mujer y a darle el lugar justo que le corresponde en la sociedad. El Señor rescató a la mujer de una condición donde era relegada, subvalorada, menospreciada, discriminada. Esto es lo que vemos. Esa es la triste realidad. Pero el mensaje del Evangelio, el Señor Jesucristo, en su gran amor, en su justicia, en su gran misericordia, quiere darle a la mujer el lugar que le corresponde, rescatarla. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, volvamos otra vez al capítulo 4, la vez pasada mencionábamos algo ahí, donde nos habla del encuentro que el Señor tuvo con la mujer samaritana, capítulo 4, y dice en el versículo 7 que llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No solamente esta samaritana estaba en una situación discriminada, menospreciada, sino que había un conflicto, había una enemistad entre judíos y samaritanos y no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y
Más adelante en la lectura, ustedes lo pueden hacer en casa, vamos a ver que dentro de la conversación había un problema en la mujer samaritana. No solamente era víctima de esa discriminación, sino que la característica de la vida de esta mujer samaritana era que era una vida muy desordenada, con mucho pecado en su vida. O sea que esta mujer no solamente necesitaba ser liberada de la discriminación, sino que ella necesitaba ser liberada de su esclavitud, del problema de su pecado. Y dice en el versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Eso no era permitido. Pero qué interesante, el Señor rompió con eso. Y hasta los mismos discípulos se asombraron. Dijeron: ¿cómo es posible que el Maestro, que el Señor esté hablando con una mujer? Y no solamente una mujer samaritana. Y no solamente una mujer samaritana, una mujer llena de pecado. Pero ahí es donde vemos cómo el Señor vino a rescatar a la mujer. Versículo 29. Dice la mujer: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículos 41 y 42. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué hermoso! ¿Qué pasó con la mujer? Ahí podemos ver que la mujer tuvo un encuentro personal con Cristo, tuvo un verdadero arrepentimiento, y de llegar a ser discriminada, de llegar a ser menospreciada, relegada, subvalorada, el Señor hace de ella un instrumento para Él. Y ella empezó a hablar de Jesús. No en una reunión pública, no. Hablando el Evangelio con las personas. En la vida diaria, en la vida cotidiana. Y déjenme decirles, conozco mujeres evangelistas muy usadas por el Señor, no desarrollando un ministerio público, pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, verdaderas mujeres que son instrumentos de Dios. ¿Cuántas almas han llegado a los pies de Cristo a través del testimonio de una mujer que se ha dispuesto y que ha servido al Señor, hablando de su Señor, de su Salvador? Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente. El Señor ha rescatado a la mujer de esa condición. La ha puesto en el lugar justo. Pero notemos que el Señor no dijo, al escoger a los discípulos, voy a incluir a algunas mujeres. No. ¿Por qué? Porque Él estaría violando y pasando por encima los principios y el orden que Él mismo había establecido.
Más adelante el Espíritu Santo tampoco incluyó en el cuerpo de ancianos o pastores a mujeres. ¿Por qué? Porque estaría violando y pasando por encima los principios y el orden que él mismo había instituido. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Si nos vamos al Antiguo Testamento, no vamos a ver una sola mujer oficiando como sacerdotisa, porque la orden establecida por Dios era para era para Aarón y sus hijos, y no encontramos una sola mujer en el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Hay algunos que se atreven a mencionar mujeres del Antiguo Testamento, como María, la hermana de Moisés y Aarón, como Débora, como Ana, como otras, y entonces de ahí extraen la doctrina de que entonces la mujer sí tiene ministerio público. Pero no, ninguna de estas mujeres llegaron a formar parte del sacerdocio. Dios soberanamente las utilizó en otros campos, en otras instancias, pero nada que ver con el orden establecido por Dios en el pueblo de Israel y en la iglesia del Señor. Sin embargo, hay dos peligros comunes en los que podemos caer. Uno, desechar los principios divinos y la doctrina bíblica para dar lugar a las filosofías humanas sustentadas en el humanismo y donde se maneja lo que tanto se menciona en nuestro tiempo acerca de la liberación femenina. La lucha porque la mujer sea igual al hombre en todo. Entonces uno de los peligros es desechar los principios divinos y la doctrina bíblica para dar lugar a las filosofías humanas, al humanismo. Hermanos, ¿a quién le vamos a creer? ¿Es mayor el testimonio de los hombres que el testimonio de Dios? Absolutamente no. Así al hombre no le parezca. Pero nosotros debemos regirnos por lo que Dios dice en su palabra, no por lo que el mundo quiere imponer. Un segundo peligro es ir más allá de lo que está escrito y establecer tradiciones y mandamientos de hombres. Dos extremos. Uno, la liberalismo, y el otro es posición extrema. Ir más allá de lo que está escrito y establecer tradiciones y mandamientos de hombres. Hay algo que a mí me causa mucho temor. Déjenme decirles, el estar aquí, en un sentido es un privilegio, pero déjenme decirles, es una tremenda responsabilidad. Porque no es otra cosa que ser voceros de Dios. Y yo le oro al Señor y le digo, Señor, por favor, no permitas que lo que tú me permitas transmitir esté fuera del contexto de tu palabra, de lo que tú quieres que yo transmita, no lo que a mí me parece. No lo que a mí me gusta, no lo que el mundo está imponiendo. Pero debemos tener mucho cuidado
de no ir más allá de lo que está escrito y terminar como los fariseos, ahí en Mateo 15, estableciendo tradiciones y mandamientos de hombres. Hay una gran responsabilidad que el Señor coloca ante nosotros y es ir a la palabra, fundamentarnos en la palabra, creer lo que dice la palabra, enseñar lo que dice la palabra y no lo que a nosotros nos pueda parecer. La mujer cristiana respecto al gobierno en la iglesia. Según la palabra de Dios, la mujer debe estar sujeta al varón. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Es cuestión de ley. ¿Ley de quién? ¿De quién? De Dios. Esto para el mundo los hace ver con que Dios es injusto. ¿Cómo es posible que Dios le dé ese tratamiento, ese manejo a la posición de la mujer en la iglesia? ¿Cómo así que ella se debe callar? No le es permitido hablar. Debe estar sujeta al varón, como también la ley lo dice. Primera de Timoteo, capítulo 2, 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Debe estar sujeta porque el varón ha sido designado como cabeza y como tal, ella debe reconocer el lugar y la autoridad que Dios ha dado al varón. Pero si miramos bien el contexto, está relacionado con el gobierno, está relacionado con el ministerio público, y eso no significa que entonces el silencio de la mujer en el ministerio público sea sinónimo de mudez. La mujer tiene mucho campo de acción en la iglesia y en la obra de Dios. Es importante reconocer que el hecho de que la mujer no tenga ministerio público en la iglesia sea sinónimo de mudez, que no puede decir ni mu. En semana tenemos ministerios donde las mujeres tienen su reunión femenina y el Señor ha hecho y hace obras hermosas en medio de ellas. Y lo decía antes. En Venezuela conocí a una hermana muy reconocida, no sé si ya está con el Señor. Ella se llamaba o se llama Soy la Luna. ¡Qué mujer! ¿Cómo la usó Dios ganando almas para Cristo? ¿Saben una cosa? La iglesia que en este momento está en Sincelejo es gracias al trabajo y al ministerio de esa mujer. Pero ella nunca, jamás, llegó a solicitar o a pedir espacio para que, como el Señor le había dado ese don de ganar almas para Cristo, ella pudiese desarrollar un lugar de servicio público en el pastorado, en la predicación y en la enseñanza de la palabra públicamente. No debe ejercer dominio sobre el hombre. Primera de Timoteo 2, 12.
no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí Dios da dos razones en su palabra, da dos razones. Primero, versículo 13, pues Adán fue formado primero, después Eva. Y el versículo 14 da una segunda razón. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dos razones que el Señor ha dado para ella. Uno, la razón de la creación, porque Adán fue formado primero. Dos, la razón de la caída, porque Adán no fue engañado, sino la mujer. Y como consecuencia del juicio establecido por Dios, ¿qué le dijo a la mujer? Que el hombre se enseñorearía de ella. Esto no le gusta a la sociedad, lógicamente. De pronto a la mayoría de las mujeres tampoco les gusta. Pero Dios, en su soberanía, en su justicia, en su santidad, en su orden, ha establecido que la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre. Ahora, eso es delicado, porque si Dios fue el que juzgó, el que estableció ese orden, ¿quiénes somos nosotros para desautorizar a Dios? ¿Quiénes somos? Eso es muy delicado, pero tristemente es lo que muchos están haciendo hoy en día. Y ahí podemos ver la obra del enemigo. ¿Recuerdan cuando tentó a Eva? Con que Dios os ha dicho, metiéndole duda, ¿no sería mejor tal cosa? No. Lo que Dios ha establecido es lo justo. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y para terminar, como señal de sujeción, la mujer cubre su cabeza con un velo cuando la iglesia está reunida como tal. La palabra dice en 1 Corintios 11, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, lo que leíamos ahora, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello
le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, ser contencioso, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Por eso, en estas iglesias, la mujer se cubre. Es lo que Dios manda. Eso no es popular hoy en día. Tristemente, la mayoría de las iglesias cristianas hacen caso omiso a esto. Pero es lo que Dios establece en su palabra. Y da razones muy fuertes en cuanto a todas estas prácticas, porque tienen que ver con la autoridad, señal de autoridad que debe haber en la mujer. Entonces, que el Señor nos ayude, amados hermanos, y ojalá este estudio haya dado algo de claridad en lo que tiene que ver con el lugar de la mujer en la obra de Dios, en la iglesia, su valor, el lugar que Dios, porque es Dios el que le ha dado ese lugar, donde la mujer es una gran bendición para la obra de Dios, para la iglesia. Pero en el rol dado por Dios, en el lugar asignado por Dios. Quiero terminar diciendo que así como a veces vemos anomalías a manera de ejemplo, en una relación de pareja, cuando de pronto el hombre que es cabeza no asume ese rol y termina la mujer poniéndose los pantalones, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Las cosas van a funcionar bien? No, eso va a generar grandes problemas. Algo similar pasa en la iglesia. Déjenme decirles que hay cantidad de movimientos religiosos, sectas, que han sido formadas por mujeres, por ocupar el lugar que no les corresponde a la luz de la palabra de Dios.